Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Muy bien. Pues doy gracias a Dios, por la vida de cada uno de ustedes, y pues también saludando a las personas que nos ven a través de este medio. Los saluda muy cordialmente un servidor, Pastor José Rodríguez, y pues la misión aquí presente, Misión Sembradores de la Verdad. Y bueno, como cada domingo, pues doy gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que me da de poder compartir algún mensaje de edificación, restauración, liberación, sanidad. No sé cómo el Señor vaya moviendo a esta su iglesia, y pues estamos aquí. Y saludos también a todas las familias que representan a la iglesia de Jesucristo. Y pues en esta mañana quiero compartir un mensaje que nos habla de una situación que vivió el rey David, eh, una situación que trajo una consecuencia muy difícil y que a todos nos puede pasar, o en algunos momentos de nuestra vida nos suceden. Y para más o menos ustedes se den cuenta de qué trata esta prédica, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Crónicas, capítulo 13, versos del 1 al 14. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 13, versos del 1 al 14. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Ahí en el versículo 15 viene un título ahí, dice: David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios desde Kiriat Jeraim, Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió la mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Ya no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Esta historia nos va a narrar de cosas que a veces pensamos que son la voluntad de Dios, como hace un rato decía mi esposa, y nos damos cuenta con las consecuencias
de que no era la voluntad de Dios, sino que todo esto trajo una consecuencia muy drástica de parte de Dios. Vemos ahí que dice que traían el arca en un carro nuevo. Y ahorita vamos a ir examinando poco a poco estas escrituras y vamos a ver los errores que cometió y horrores, pudiera decirse también, que cometió David. Entonces, como introducción, hermanos, quiero decirles lo siguiente. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho planes y proyectos y los hemos intentado llevarlos a cabo y muchas veces los comenzamos, pero fracasamos? Aquí vemos un fracaso que tuvo David con el arca. Él tenía toda la intención, tenía una motivación muy buena, pero no estaba bajo la voluntad de Dios. Las cosas no salen como las teníamos planeadas. Las cosas no toman el rumbo que nosotros pensábamos que iban a tomar. Y quiero decirles algo más, nuestros proyectos no son de Dios. Los planes de Dios, Él nos los da a conocer. O sea, todos los proyectos que tú y yo hagamos, amado hermano, tiene que venir de parte de Dios a través de la oración, porque la oración da dirección y da revelación. Te dice por dónde, pero también te dice cuándo, cómo, por qué y el para qué. Entonces, en estos planes que había tenido, pues se regocijó, juntó a todo el pueblo de Israel y todos iban a recibir el arca. Pero usaron algo que no era debido. Usaron un carro nuevo y lo subieron. Y ese carro nuevo se refería a un par de bueyes, ¿sí? Que estaban sobre esos animales. El arca estaba sobre esos animales, ¿sí? Y sobre ellos el arca, o sea, la presencia de Dios. Esto fue exactamente lo que sucedió en la historia bíblica que acabamos de leer del rey David. Él tenía muy buenas intenciones, como les dije, y tenía un propósito, un buen plan, pero las cosas no salieron como él las había pensado, hermanos. Y lo mismo pasa con nosotros. Él tenía la intención de trasladar el arca de Dios a Jerusalén, pero lo que tenía que ser un proyecto de bendición terminó con un hombre muerto. Uno de sus mejores hombres murió por tocar el arca de Dios. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hacemos eso. Ya vemos ahí otro error. Primero, el primer error fue que lo llevaron el arca sobre bueyes, sobre animales, cuando Dios ya tenía destinado a personas idóneas, preparadas y santificadas para llevar el arca. ¿Y cómo habían de llevarla? Según los estatutos que escribió Moisés, ¿sí? En su palabra. Amén. David se sintió lleno de pesar en su corazón, lleno de temor, lleno de dudas, y renunció a su plan. Cambió sus planes por los de Dios. ¿Sí se fijan la gran diferencia, hermano? Cuando nosotros tenemos un plan, tenemos que ponerlo delante de Dios y pedir la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque nos van a salir las cosas mal. Y cuando hacemos mal las cosas, vienen consecuencias. Ahí en los versículos del 10 al 13, quiero recalcar bien por qué cambió David su plan. Dice, y el furor, la ira, el enojo de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. ¿Sí? Lo quebrantó, hermanos, pero a muerte. Porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Este hombre y el otro que acompañaba a Usa no eran los hombres idóneos
para llevar el arca y mucho menos tocarla. Ese fue otro error, porque ellos no tenían esa función o esa misión. Y a veces nuestros planes están los de hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Amén. Quizás algunos de nosotros en esta mañana, ya casi tarde, nos podemos sentir de la misma forma que David porque las cosas no están saliendo como las teníamos planeadas en nuestra vida. Quizás el matrimonio que tanto soñamos se ha convertido en una pesadilla. Quizás el proyecto del negocio propio, en lugar de producir ganancias cada día, nos produce pérdidas económicas. O también posiblemente haber dejado el trabajo que tenías por otro al final no resultó como tú esperabas. ¿Sí? Mucha gente cambia de trabajo constantemente. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque en mi caminar, en mi vida secular, yo siempre he durado años en un trabajo. Cuando estuve como maestro, duré 11 años trabajando allá en Zacatecas. No renuncié, dejé yo la plaza y ahí está. Inclusive esto todavía sé por conocimiento y por información que todavía está mi nombre y otra persona la trabaja. Yo me olvidé de eso porque Dios me hizo un llamado, hermanos. Y seguí trabajando como maestro, pero ya en lo espiritual. Estaba como director de la Escuela de Formación Cristiana de la iglesia donde yo estaba sirviendo. Y ahí trabajé por 22 años. Así es que ahí fue mi labor. Pero ¿qué falló, hermanos? Hubo un momento en mi vida personal en que yo tuve que volver a trabajar en lo secular. ¿Por qué? Porque no se habían hecho las cosas como Dios había dicho. Y una parte o parte de esa culpa fue mía. ¿Por qué? Porque cuando yo me entregué de tiempo completo, yo dejé todo, hermanos. Como yo les había platicado, quemé toda mi papelería. ¿Por qué? Porque yo ya estaba seguro de que iba a servir de tiempo completo por muchos años hasta que el Señor me llamara. Pero fíjense que las cosas a veces no son como las pensamos. Y ese es el título. Cuando las cosas no nos salen como pensábamos. Ese es el título de esta prédica. ¿Sí? Cuando las cosas no nos salen como pensábamos. Amén. Y viene a nuestra vida un sentimiento muy duro llamado frustración. La frustración es una respuesta emocional común a la oposición relacionada con la ira y la decepción. O sea, la frustración trae ira, enojo, decepción y molestia porque no nos salieron las cosas como nosotros pensábamos. Así hubo temor y enojo. Pero fíjense bien, dice que a David le dolió haber perdido a uno de sus mejores hombres. Pero no dice aquí que le dolió haber ofendido a Dios, ¿verdad que no lo dice? Y ese es el error que nosotros cometemos. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos haciendo lo correcto, pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no es así y ahorita lo vamos a ver. Cuando todo sale mal, nos llenamos de enojo, frustración, sale lo que realmente somos y nos lamentamos. Porque, no, sí, yo estoy poniendo este proyecto. Oiga, hermano José,
ore por mí porque pienso hacer esto y esto y esto. Yo lo primero que le pregunto a todos y a todas, ¿ya se lo platicaste a Dios? ¿Ya sabes qué es la voluntad de Dios? Eh, eh, este, ¿sí? ¿Estás seguro? ¿Por qué? Porque los planes no salen, hermanos, cuando no son los planes de Dios. No está en los proyectos de Dios que tú camines para allá, cuando Él te dice que por acá. Pero así somos, hermanos, bien contreras. David se sintió lleno de pesar en su corazón, lleno de temor, lleno de dudas y renunció a su plan. ¿Sí? O sea, tuvo que cambiar ese plan que hizo, porque Él fue el que lo hizo, hermanos. Quizás algunos de nosotros esta mañana nos podemos sentir de la misma forma que David porque las cosas no están saliendo como las teníamos planeadas en nuestra vida. Quizás el matrimonio que tanto soñamos se convirtió en una pesadilla, ¿verdad? Y todo lo que contrae eso, decimos, ay, joder, pues esta mujer me salió tremenda. Y la mujer, ay, este hombre me salió canijo, ¿sí? Y nos lamentamos. La Biblia es bien clara, hermanos, cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos o las incrédulas, porque también hay unos y otros. Y decimos, no, yo lo voy a convertir, pues lo si la vas a convertir en sapo, porque en otra cosa. Y nos valemos de nuestras astucias y nuestros menjurjes que hacemos para hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esta frustración, hermanos? Que es el resultado de no conseguir que las cosas salgan como nosotros deseamos. Nos hace sentir enojados y decepcionados, pero un hijo de Dios no puede vivir con ese sentimiento en el corazón, hermanos. Y debemos de arrepentirnos y pedirle perdón a nuestro Dios por nuestra mala actitud que tenemos. Pero la gran pregunta viene, ¿qué tenemos que responder esta mañana por medio de la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer como cristianos cuando las cosas no salen como nosotros las pensábamos? Punto número 1. Antes que nada, recapacitemos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Porque a David no le salió lo que él pensó. Trajo a todo mundo para traer el arca. Y nada, hubo un hombre muerto. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 15, o sea, 2 capítulos más de lo que acabamos de leer, dice ahí, Primera de Corintios 15, versículos 1 y 2 y versículos del 11 al 15. Dice la palabra del Señor. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ándele. Ya recapacitó, reflexionó, porque puso a 2 hombres que no tenían nada que ver con el arca. El arca era sagrada, era santa. Ahí iba la presencia de Dios y Dios les dijo a ciertas personas, les dio la sabiduría, la inteligencia y la creatividad para hacer el arca. Y ahí había elementos muy importantes. Estaba la vara de Aarón, estaban los panes de propiciación y otros detalles.
Y había dos querubines o serafines arriba del arca que estaban así con sus alas hacia atrás, uno frente al otro, representando y guardando la santidad de Dios. Y luego dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asías, Joel, Semanías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Dios de Israel al lugar que le he preparado. O sea, que le he preparado. Y luego aquí viene otro de los errores que cometió David. Y tristemente quedaron escritos, hermanos. Todos los errores que cometieron los hombres y mujeres, instrumentos de Dios, porque eran comunes y corrientes, ordinarios. ¿Sí? Y fíjense lo viene en el versículo 13 para que lo examinemos. Dice, pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Mira nada más. Qué lindo David, ¿verdad? Echándole la culpa. Dice, porque como en la primera vez no hicieron lo que Dios quiso, pues quebrantó a nuestro hermano Usa y murió. ¿Qué han de haber pensado los levitas de David, hermanos? Se han de haber quedado mirando uno con otro y dicen, ah, caray, ¿cómo? Nosotros. Pero ni siquiera nos tomó en cuenta. Ni siquiera nos tomó en cuenta porque puso a otros hombres que no eran hombres idóneos, no estaban santificados, no habían sido purificados por los sacerdotes que acabo de mencionar. Dice, como le hicieron la primera vez, por eso pasó esto. Qué triste, ¿no? Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, de Dios de Israel. Recordemos que él puso a dos de sus mejores hombres. No, pues voy a poner a Julio y voy a poner a Fermín. Y pácatelas, cometen errores. Porque no eran los hombres idóneos. Porque yo, pastor, no oré para darles o comisionarles esta misión y la regaron. Y le digo, oye Julio, oye Fermín, ¿qué pasó? Se han de haber quedado viendo, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero ellos sabían que el que cometió el error fui yo. Amén, hermanos. Y tenemos que reconocer cuando nosotros cometemos esos errores. Cuando las cosas no salen como nosotros las pensamos. Amén. Generalmente cuando las cosas no están saliendo como nosotros pensamos, lo primero que hacemos es echarle la culpa a alguien más. ¿Sí? Es que no salió porque tú no me ayudaste. No. Fue tu idea y tú tienes la culpa. No tienes por qué echarle la culpa a otra persona. Si tú como cabeza estás haciendo mal las cosas que Dios no te está mandando, tú eres el responsable. No puedes echarle la culpa a tu esposa, porque en ese caso llévalo a cabo tú. Y que tu esposa te apoye en oración para que todo eso vaya saliendo conforme a la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre, hermanos. Amén. David reconoció que él había hecho las cosas a su manera y no a la manera de Dios.
Por eso no había podido llevar el arca a Jerusalén. El arca tenía que ser llevada por los hombres que eran llamados sacerdotes y que pertenecían a la tribu de Leví, o sea, levitas, no sobre animales. ¿Dónde estableció eso? Moisés no lo escribió así. El arca, vamos a suponer que esta es el arca, tenía unos agujeros aquí que pasaban de aquí para acá. Y habían, por decir, unas 4, eran unas palos, unas asas grandes, donde las metían. Entonces quedaba un hombre acá y otro acá, y la tenían que llevar en los hombros, no en el lomo de los animales. Porque si Dios hubiera querido, sí, que los animales reinaran este mundo, los hubiera creado al final. Pero al final creó al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, hermanos, ese otro error que cometieron de no poner a los hombres idóneos que estaban santificados, y fíjense, otro error, y quedan escritos, hermano, dice que se santificaron, o sea, no estaban santificados los levitas. Otro error. Cuando nosotros ponemos a alguien en la alabanza, lo presentamos delante de la iglesia, porque ellos son los levitas, que van a guiar al pueblo de Dios a la presencia de Dios. Van a preparar el corazón de las personas para recibir el mensaje. Entonces, si yo, pastor, no unjo a Joel, no unjo a mi hermana Liz, o a los que vayan a formar parte del grupo de la alabanza, que hay planes, entonces, ¿estoy mal yo? Tenemos que presentarlos aquí delante de la iglesia como parte del equipo de alabanza, no solamente ellos, pero ellos representan, ellos llevan el arca en su espíritu, ahora hablando, porque ahora el arca somos nosotros, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que también es Dios. Por lo tanto, vemos otro error y dice que se santificaron. Y luego, entonces, ¿estoy haciendo algo mal? Se preguntó David, ¿estoy haciendo algo mal? O pregúntate, si te están saliendo mal las cosas porque tú las pensaste de diferente manera, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo mal? Y ahí en los versículos 2 dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová. ¿Quién los eligió? No los eligió David, ahí David eligió a esos hombres. Por eso hubo una consecuencia trágica. Cuando no sabéis o no sabemos lo que hacemos, cometemos errores. Ahí en Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 16, nos dice bien claro el Señor lo que tenemos que hacer. Dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Lo dice la palabra, no lo estoy inventando yo. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. David se llenó de soberbia, porque imagínense, dice, bueno, ustedes nos van a llevar el carruaje y vamos a llevar un carro nuevo. Y los levitas se quedaron así. ¿What? ¿Qué onda? ¿Qué no éramos nosotros? ¿Sí me explico? O por ejemplo, nosotros, yo he platicado con mi esposa, ya tenemos
Pues desde que nos casamos, que no salimos a ninguna parte, ya 11 años. Entonces, estamos poniendo delante del Señor unas vacaciones. No sé si dentro de un año o año y medio hay que juntar, ¿sí? Ella tiene una amiga que se dedica a eso. Vamos a contactarla porque queremos tener de perdido una semana o un fin de semana, juntos como familia y disfrutarnos en algún lugar bonito. No sabemos dónde, pero lo estamos poniendo en manos del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque también necesitamos un pequeño refrigerio después de casi 11 años. A lo mejor a los 12 lo vamos a ver cristalizado, no sabemos. Pero estamos orando al Señor para que Dios nos dé esa oportunidad de poder estar sin, sin la carga de la misión, aunque no es una carga, pero estar disfrutándonos como familia. Porque también los pastores tenemos derecho a pasar un buen tiempo con la familia. Y si tenemos vacaciones, pues qué mejor. Nuestras vacaciones siempre han sido trabajar en la obra del Señor. ¿Sí? Porque yo sé que para los siervos no hay vacaciones, pero Dios permite a muchos siervos y siervas tener un tiempo de refrigerio para ellos. Amén. Así es que oren por nosotros para que el Señor, si es su voluntad, podamos disfrutar de una buena semana o un fin de semana juntos. La soberbia de David le nubló su conciencia y él decidió desobedecer a Dios y a su palabra, porque no estaba escrito que él escogiera, porque él no era sacerdote. ¿Sí? Entonces, pues si hablaban los levitas, dicen, oye David, pero ese no es tu trabajo. Fíjense con quién se iban a poner. Con un rey. Yo creo que se quedaron callados, cosa que no debieron de haber hecho, porque para eso estaban los sacerdotes. Otro error. Los sacerdotes debieron de ir a hablar con David. Oye David, eso lo que estás haciendo no está bien. Y puede terminar en una mala consecuencia. Y de hecho sucedió. Porque ni los sacerdotes ni los levitas que estaban a cargo de esa función dijeron nada. Bueno, al menos ahí no lo dice. Ni lo veo así, porque a veces viene ahí, no lo dice, pero se entiende, viene implícito, esa es la palabra correcta. Viene implícito, hermanos, pero no, yo no lo veo. Lo leí y no viene implícito eso. Fueron errores que se cometieron ahí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar de actitud. Dile al que está ahí a un lado, cambia de actitud, porque solamente así Dios te va a bendecir. David tuvo que cambiar de actitud, hermanos. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 6 al 8 y luego del 12 al 14. Aquí vamos a ver otra perspectiva de cómo sucedieron las cosas, hermanos. Dice, 2 de Samuel, capítulo 6, versos del 6 al 8 y luego del 12 al 14. Esos versículos. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Los levitas, hermanos, cuando llevaban el arca, llevaban el mismo paso, y siempre con la mirada unos hacia adelante. Los que iban hacia adelante, hermanos, siempre iban viendo hacia abajo y los de atrás los seguían. Tenían que tener bien claras las instrucciones de cómo llevar el arca, hermano.
Y a veces, hermanos, en nuestra propia voluntad, al querer hacer las cosas, vemos por todos lados, pero no miramos a Dios. Y vamos, pero bien distraídos de la voluntad de Dios. Nos vamos por otro lado, agarramos otro rumbo que no es el que muestra Dios. Amén. Y el furor, o sea, el enojo de Jehová, y lo hirió y de muerte. Ahí Dios, por aquella temeridad, o sea, fue tan temerario, no tan temeroso, temerario, o sea, dijo, hombre, yo la voy a agarrar. ¿Por qué? Porque vio que se la dio el arca y extendió su mano, y donde la tocó, ¡pum!, fue herido a muerte, y ahí mismo cayó. ¿Qué pensaron los sacerdotes? ¿Qué pensaron los levitas? ¿Qué pensó el pueblo de Dios? Había regocijo, tambores, címbalos, flautas, trompetas, etcétera, etcétera. Y yo me imagino que se hizo un silencio total y absoluto. No respiren, hermanos. Un silencio de terror. Porque lo que estaban viendo, porque vieron que cayó y el que dijo, ¡ah! Y se fue se extendió a todo el pueblo de Israel. Contaminaron la presencia del Señor por hacer caso omiso a su palabra. Y aquí lo vemos desde otra perspectiva. Hubo una imprudencia y falta de sabiduría a la santidad de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy, que significa quebrantado, herido. Dice, y se entristeció, como lo dije anteriormente, se entristeció David, pero no se entristeció porque le faltó a Dios, porque lo ofendió a Dios. Y David iba a llevar en su conciencia el que ese hombre, que pudo haber durado muchos años más, él tuvo la culpa por haber puesto a ese hombre que no estaba preparado ni tenía esa función. Amén, hermanos. Entonces hay que tener cuidado cuando tomamos malas decisiones. No le echamos la culpa a los demás. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y luego dice en el 13 y 14, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Un efod. Una vestidura especial que simbolizaba la santidad de Dios. Hasta él se santificó, hermanos. Y dice que mataron a un animal, lo sacrificaron para glorificar el nombre del Señor. Algunos puntitos. David se entristeció cuando las cosas no le salieron como él quería o como él pensaba, pero no se mantuvo deprimido, hermanos. Él cambió su actitud y trajo el arca a Jerusalén. Cuando cambiamos a una actitud correcta, produce alegría, gozo y alabanza. ¿Sí? Cuando sabemos reconocer que cometimos un grave error, Dios cambia tu lamento en gozo, en baile, en danza, en alegría, en felicidad. Hay situaciones que hoy en nuestra vida no podemos cambiar, hermanos. No has podido pagar tus deudas atrasadas. No has podido vender la casa que querías vender. Tu negocio está mal, etcétera, etcétera. Y no hemos reflexionado quizás si Dios no quiere cambiar tu situación, sino que quiere cambiar tu actitud hacia la vida. Que Él no quiere cambiar tu exterior, sino tu interior, hermanos.
transformar tu interior. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces decimos cosas que no vienen o no provienen de Dios. No pudiste pagar lo que tenías que pagar. Le pediste que no te embargaran y te embargaron. Le pediste que tu hijo llegara a los Estados Unidos, ¿sí? Y lo agarró la migración. ¿Por qué Dios me hace esto? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por cabezón? ¿Por cabezona? Porque no estás haciendo la voluntad de Dios, sino la tuya. Es porque Dios te está preguntando esta mañana. Fíjate bien lo que te está preguntando esta mañana. A pesar de todo eso, ¿me sigues amando? A pesar de lo mal que te han salido tus cosas en tu vida personal y familiar, ¿sigues creyendo en mí? A pesar que tus planes se hicieron ceniza, ¿me sigues alabando? Lo primero que hacemos a veces, es que nos enojamos con Dios. Es que nos enojamos con Dios. Y Él trae consecuencias para nuestra vida. Una mala decisión, ¿sí? Puede cambiar el rumbo de tu vida, hermanos. Si tú tomas una mala decisión y estás viviendo malas consecuencias y todavía no te das cuenta, tienes que reflexionar. ¿Sí? Tenemos que reflexionar. Si las cosas no salen como ya pensaba, es porque Dios quiere que le digamos, a pesar de todo, yo te sigo amando. Aleluya. Ah, no, pero nos enojamos. No, Dios no me ama. No, Dios esto. No, Dios lo otro. Luego le echamos la culpa a Dios cuando las malas decisiones las tomamos nosotros. Y ni siquiera lo tomamos en cuenta. Es tiempo de reconocer que Dios quiere que seamos vasos de barro y no vasos de hierro, hermanos. Ahí en 2 Corintios, ya vamos a terminar, hermanos. Capítulo 4, versos del 7 al 9, dice así. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea exaltado y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. A pesar de todas esas circunstancias que pueden estar pasando a nuestro alrededor, aún que estemos haciendo la voluntad de Dios, porque dentro de la voluntad de Dios hay un proceso, hermanos, y a veces esos procesos no nos gustan. Tenemos que, oye, ¿te quieres ir de vacaciones? Sí, sí, nos vamos a ir de vacaciones, gloria a Dios. ¡Woo! ¿Y el dinero? No, pues voy a pedir un préstamo. Pido 20 y me cobran 50. Pido 10 y me cobran 25, 15 de puros intereses. No le hace, pero lo bailado, ¿quién me lo quita? Y ahí tienes a la familia sin comer. Ahí tienes a la familia sin zapatos, sin ropita, la más indispensable, y ahora que hace frío. Ah, pero te gastaste 20,000 pesos y pagaste 30 de intereses. No, pues qué chulada. Eso es ser un mal mayordomo de Dios. Ya compartí lo que es la mayordomía, hermanos. Y tenemos que saber administrar nuestros bienes, lo que Dios nos da. ¿Mande? ¿Mande? Ahí te hablan. Hermanos, yo predico lo que yo vivo.
¿sí? Pregúntele a mi esposa si a mí me gustan las deudas. ¿Qué deudas tenemos? Ninguna. Y cuando lo hacemos, ¿qué? ¿Lo compramos? Órale. Tú pones esto, tú pones esto, yo siempre he pagado mínimo 3 meses. Y hace mucho que no compro cosas. Yo cuando ahora las últimas cosas que yo he comprado es porque tengo el dinero en la mano, ¿sí? Se ofreció la computadora a mi esposa porque la iba a necesitar y se compró. ¡Pum! Órale. Fuimos a buscarla. No era nueva, nueva, pero estaba muy buena y hasta era touch. Nos costó casi 8,000 pesos, ¿sí? Pero esa era como de unos 18 o más. Y la señorita ni siquiera se fijó, yo tampoco, porque como no le sé, yo nomás le hablé por teléfono a Joel y dije, oye, así, 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 no, sí, cómprala. Y luego cuando llega que le empiezan a mover y, oh, es touch. Y se hace tablet también. ¿Cómo ven? Una ganga, cuando tú haces la voluntad del Señor, Dios te bendice, hermanos. ¿Por qué? Porque era una necesidad. Y luego pues siguió el otro cabezón también. Porque la compu ya no le servía. ¿Por qué? Porque ya iba a estudiar una carrera que meritaba una computadora con más aplicaciones y otros usos. Órale. Ahí nos aventamos 4 meses para pagarla. 5 meses. Pero era necesaria, hermanos. No nos dolió, porque era una herramienta y es una herramienta y Dios quiera que le dure muchos años. Entonces, hermanos, lo que hagamos, que sea la voluntad de Dios, no la nuestra. Porque si nos vamos a encharcar con algo, vamos a pensarlo, ¿sí? Porque podemos dejar de comer o hacer que no coman nuestros hijos como realmente deben de comer. Entonces, todos, todos estamos en el barco y si el barco se hunde, todos se hunden. Por eso tenemos que tener ahí nuestros salvavidas de repuesto. ¿Para qué? Para que cuando sucedan esas cosas, tener un lugar. Yo tengo la costumbre de siempre guardar poquito, hermanos, porque hay otras necesidades que están surgiendo y pues muy apenas terminamos con, bueno, yo estaba acostumbrado a quincena, ahora me pagan cada mes, imagínense, hermano, tener que repartir esos 7,800, 7,500 porque me quitan y me ponen y a veces me viene igual o me viene menos. Entonces tengo que distribuirlo en 4 o a veces hasta en 5 semanas porque hay meses que traen 5 semanas. Cuando yo estaba acostumbrado a recibir por quincena, ahora es por mes, hermano. Entonces tengo que, digo, en esta semana, bueno, ahora este mes trae 5 semanas, reparto el dinero en 5 semanas y esto se va a gastar nada más. Si me sobra, lo guardo. Y los recibos inmediatamente llegan, inmediatamente se pagan. No me gusta andar pagando recibos después de. No tengo esa costumbre. Por eso duermo tranquilo, hermanos. Porque llega el recibo inmediatamente, ya voy allá al Super 7 para no hacer filas, porque no me gusta hacer filas en el agua, en la luz, el teléfono, etcétera, etcétera. No me gusta hacer filas. Y si son 10 días antes, pues 10 días antes lo pago. Y ahora como ya, bueno, tengo una tarjeta con la cual sí puedo pagar, entonces luego le digo a Joel, ¿sabes qué? Órale. Y una vez paga el teléfono. ¿Por qué? Porque él está trabajando en la computadora, mi esposa también, y yo también. Porque también le sigo, termino aquí, inclusive ya hasta se me descompuso la otra, miren. Esa es nueva. Bueno, ya tiene un año que la compré, pero casi no la uso.
Pues ahora me la tuve que traer a fuerza, porque la otra, vamos a orar para que Dios supla para que yo pueda seguir trabajando, no sé, 1 o 2 añitos más. ¿Sí? Porque lo que empiezo aquí lo termino allá. Entonces, miren, esta es otra bendición que Dios nos dio. Los 3 nos hicimos de nuestras computadoras. ¿Sí? Y yo fui el último. Porque como cabeza, hermanos, tenemos que suplir primero a la familia. Y luego nosotros. Amén. Y todavía falta mi tablet, ¿cómo se llama? Mi iPad. No quito el dedo del renglón, porque yo no estoy acostumbrado a esos celulares. Yo prefiero mi iPad. No sé cuándo va a llegar, pero un día va a llegar. Amén. Ahora, ponte de pie, hermano. No seamos como David, que hacemos planes y nos salen las cosas al revés. Aquí lo triste, hermanos, es que se perdió una vida. Las malas decisiones pueden hacer perder vidas, hermanos. O el negocio que estoy levantando. ¿Sí? Señor, te doy, Señor, porque Él merece la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento.